ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefirió morir. Lengua su raza y la ganancia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Muy buenos días, señoritas alumnas del nivel secundario del Colegio Nacional Técnico Vía Los Reyes de Luján Ventería, Callao. Otra vez estamos con el profesor Lembergoñi Guardia para desarrollar las sesiones de la semana 16. Y estamos en el mes de la patria. Y antes de abordar el tema en sí, vamos a abordar lo que es un poco ligeramente lo que ocurre en nuestro país como la realidad nacional y sabemos acerca de esta pandemia que nos está cogiendo. Actualmente, alumnas, en el mundo, este COVID-19 ya cobró 600.000 muertos en el mundo. Más de medio millón de personas han fallecido. Miremos en América. En Estados Unidos, son más de 140.000 muertos. En Sudamérica miremos. Brasil tiene 64.000 muertos. En Centroamérica, en México, tiene 29.843 muertos. En nuestro país tenemos 13.384 muertos. 13.384 muertos. Yo imagino que si el presidente no hubiese tomado las medidas que lo ha hecho, ¿cuántas muertes hubiese ido actual? De repente hubiésemos ganado a Brasil. Pero aún así, alumnas, estos 13.384 muertos es demasiado en las condiciones nosotros que hemos asumido esta pandemia. Simplemente esto es una irresponsabilidad, es parte de un sector de la población, desobediencia y en algunos medios de comunicación, indiferencia. No se ha sabido orientar a la población. Al contrario, hay periodistas que han desorientado. Hay periodistas que han fomentado el desorden y estas son las consecuencias. Y todavía tienen la cara de culpa del presidente que esto es culpable de él. Yo pienso humildemente, la población es que no está asumiendo su responsabilidad y hay que hacerlo para que esto no sea más grave. Bien, luego vamos a nuestro tema que es de esta semana, la semana patriótica, y abordamos los temas. Estamos en el mes de la patria, aniversario patrio, y todos y todas nos referimos a la época republicana, como que si a partir de 1820 para adelante existiera el Perú. Y eso es completamente mal. Estamos asumiendo una costumbre errónea. Nuestro país, alumnas, cuando uno festeja un aniversario, un cumpleaños, vale desde donde nació hasta el año que está. Por ejemplo, si alguien cumple su cumpleaños, no solamente va a cumplir su cumpleaños cuando fue adulto o joven, sino hay una remembranza desde el origen donde nació. Y nuestro país, alumnas, tiene un origen ya con la cultura caral, que hemos hablado y hemos visto el gran desarrollo de la cultura caral. Luego tenemos las grandes naciones, los huaylas, los tumpi, los chachapoyas, los huancas, por el año 800, 900. Ya para el siglo XIII, XIV tenemos nosotros ya el Gran Tahuantinsuyo. El Gran Tahuantinsuyo, alumnas, fue una nación con mucha organización, una sociedad más ordenada, a pesar que no era una sociedad que tenía muchas instituciones educativas, universidades de repente, pero sin embargo hubo ingenieros que diseñaron toda la estructura que hoy tenemos nosotros como patrimonio cultural. Entonces, cuando nosotros hablamos de un aniversario patrio, es para hablar de todos estos temas que hemos tenido. Y también por nosotros hablando del Tahuantinsuyo, alumnas, mire usted, ellos tuvieron una educación muy doméstica. La moral inca, por ejemplo, el amasúa, no robar,
no mentir, la maquella y la mayuya, no mentir ni ser ocioso. Entonces los incas, alumnas, nos han dejado pues una herencia cultural que nosotros parte de ello recién la estamos asumiendo, como por ejemplo la gastronomía del Tahuantinsuyo. Miren ustedes, ¿quién no se puede comer una pachamanca, cuyes? Y así podemos nosotros nombrar una serie de platos típicos que conocemos con ese nombre, a lo que de la cultura del Tahuantinsuyo nos legó. Otra gran importante, por ejemplo, hoy por hoy nosotros somos conocidos en el mundo por el Tahuantinsuyo acerca de lo que es Machu Picchu, como la maravilla del mundo, alumnas. Miren ustedes la grandeza de nuestros antepasados. Entonces en estas fiestas hay que recordar a eso, porque es parte de nuestra historia y no lo podemos dejar de lado. ¿Qué más, alumnas? De repente una historia negra, desde que vino los españoles nos invadieron y adoptamos otro tipo de cultura. O sea, el ama aquella, el ama ayuda se borró y nos implementó lo que es la ociosidad, la indiferencia, la falta de respeto. Mira, nos trajo eso los españoles, aunque ustedes no lo crean. La corrupción. Porque cuando vinieron los españoles todos empezaron a robar. O sea, era un mundo distinto la que nos dejó los españoles como herencia. Y fíjate, hasta hoy nosotros seguimos arrastrando esa lacra. Nuestros gobernantes, los que han gobernado, actualmente en la pandemia, mira las boticas, cómo hace su negocio. Hay militares que se meten también en la corrupción sabiendo que estamos nosotros en una desgracia. Entonces, alumnos, cuando hay que festejar nuestras fiestas patrias, también hay que reflexionar sobre estos hechos, porque esas son las que marcan nuestra vida. Ahora, hubo grandes personajes, alumnas, que luchó por la independencia nuestra. Yo diría fundamentalmente Túpac Amaru II, y no es el único, muchos de ellos, han habido muchos. Juan Santos Atahualpa, desde que llegó los españoles, desde le quitaron las tierras a los incas, Manco Inca, Tupac Hualpa, el Inca Toparpa, todos ellos han protestado para votar a los españoles de nuestras tierras, para que nuestra cultura aflore. Entonces, alumnas, eso es lo que es nuestra gran Tahuantinsuyo, que acá les pongo yo la bandera del Tahuantinsuyo, aunque exactamente no se usaba así la bandera como está. Pero sí ellos tenían una adoración hacia lo que es la cosmovisión de la astronomía, al sol, la luna, y esto representa lo que es el arco iris, los 7 colores. Mucho cuidado, no es tan igual como el LGTB, no es tan igual. Hay una pequeña diferencia de una sola color que es el celeste, entonces no es igual, pareciera. En todo caso, esta primigénita, que más o menos dice algunos historiadores, que recién lo van a fundamentar por el año 1970 y tantos, o sea, lo estabilizan, mejor dicho. Pero en Cusco es la bandera del Cusco. Esa bandera es del Tahuantinsuyo, a la que nosotros tenemos que ver. Entonces, con ella también nosotros hay que recordar a Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, alumnas, fue una persona que sus ideas y los hechos le implementaron en busca de la independencia del país. O sea que la idea era de votar a los españoles y que regresen los dueños a las mismas tierras y que regresaran nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Pero sabemos muy bien que no logró su objetivo Túpac Amaru II, porque hubo peruanos también de esos tiempos que lo traicionaron a él y eso fue la razón que él que tuvo que perder. Entonces, jóvenes, Túpac Amaru para nosotros es el gran precursor. Ofrendó su vida, la de su esposa, sus hijos y la de su familia. Algunos historiadores lo están restando con la idea que Túpac Amaru tuvo buen negocio y como perdió en sus negocios, bueno, él luchó por sus negocios y no por otra causa. Yo pienso que en gran parte lo que él dice el autor está bien, pero si nosotros hacemos una balanza, el que tiene plata muy cómodamente puede hacerse, no tiene ningún problema, puede vivir, como fue el caso de Pumacahua. Entonces Túpac Amaru, sí, alumnas, a pesar que esos historiadores le restan importancia, nosotros tenemos que reflexionar. En el fondo, fue aquel persona que tuvo el grito de la libertad, y no solamente en América, sino trascendió hasta misma Europa. Y luego de eso tenemos nosotros, por ejemplo, la época republicana. En esta época republicana tenemos, alumnas, la bandera de los colores rojo y blanco. Entonces, cuando hay que recordar estas fiestas patrias, no solamente es mirar a la bandera roja y blanca, sino, alumnas,
mirar también desde el fondo hasta lo que nosotros estamos llevando. Entonces, esta república, jóvenes, en la independencia lo asumieron el poder los criollos, o sea, los hijos de los españoles que supuestamente se fueron, aunque tampoco no fue así, todas se quedaron. Entonces los hijos asumieron el poder, que eran los criollos, los aristocráticos y todos ellos. El pueblo en sí quedó otra vez disminuido, otra vez olvidados. Hubo educación y todas las mejoras que hubo fue para los hijos de los criollos, no fue para la población. La historia está falseando muchos datos. Mire, yo tengo varios libros acá, de lo que yo les digo a ustedes, de lo que les cuento, aquí está. Y tengo mucho más, tengo una biblioteca particular que sí puede sustentar todos estos puntos que estoy hablando. Entonces, jóvenes, nosotros en la época ya republicana que estamos nosotros, fue asumido por los criollos. Y quizás a partir ya más o menos 1850, ya con el gobierno de Castilla, más o menos un poquito fueron viéndose a la población, a la gente. Ya en el siglo XX, lo que estamos nosotros estudiando actual en quinto año con el oncenio de Leguía, empezamos quizás un poquito a tirar la mirada un poco más a la población. Hoy por hoy, sí, todos asumimos de que las fiestas patrias fluyen nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestros bailes, y todo empezamos a armonizarnos. Vean ustedes, antes no. 1821, 22, 23, esta fiesta de la independencia no era de la población, eran de los criollos que vivían en las grandes ciudades, dueños de las tierras que se apoderaron de los incas. Eso fue así. Entonces, jóvenes, hay mucha razón para festejar nosotros nuestras fiestas patrias, pero tenemos que nosotros empezar a estudiar la verdadera historia. Noto que nosotros estamos estudiando una historia falseada, casi yo diría, en casi un 50% lo que ustedes están estudiando, datos que están muy mal. Cuando ustedes llegan a las universidades y empiezan a investigar, se van a dar cuenta pues que esto es mucho engaño. Como por ejemplo, el sueño de San Martín. Eso no es real, eso no es histórico. Eso es algo literario. Hablando de Valdelomar por el año de 1960 y tantos, él lo crea. Y muy curiosamente eso lo llevó para la historia. Y nuestros chicos siguen estudiando que como que eso hubiese sido real. No es cierto eso. Y así podemos hablar muchos temas. Podemos hablar de Alfonso Ugarte, muchos temas que en la historia nos falta realmente leer para saber quiénes somos. Si es que nosotros no sabemos nuestra historia, nunca sabremos a dónde vamos ni cómo vamos. Aquel pueblo que olvida su historia está condenado a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Como que ahora la corrupción, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y viene por años. No por algo González Prada dijo, donde pones el dedo y revienta el pus. Se dirigió a nuestra patria. Bien, alumnos, he sido un poco ligero, reflexionemos sobre esto y cuidemos nosotros de esta pandemia. Nosotros nos cuidamos y prevenimos todos los daños que puedan hacer nuestros familiares. Muy amable y muchas gracias. Será hasta la siguiente oportunidad.